Ok. Bueno, vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. El tema le hemos puesto, ¿por qué la gloria del Evangelio? Y trataremos de entender a través de 3 puntos por qué el Evangelio es glorioso. ¿Por qué nosotros necesitamos sentirnos bendecidos, privilegiados, de que se nos haya dado la encomienda de poder compartir ese evangelio que para Pablo decía es un evangelio glorioso? Dice Romanos en el capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. ¿Ya están ahí? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Comienza diciendo Pablo en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo estaba orgulloso de ese evangelio que él predicaba, porque entendía lo que es el evangelio. Decía él, no me avergüenzo del evangelio. Y si ustedes leen el capítulo entero, primera de Romanos, entonces él está hablando de su deseo de ir a Roma, ese anhelo de poder ir a esa capital, en ese entonces la capital de Roma era la capital de las más importantes, era el Imperio Romano. Un imperio, una ciudad que estaba envuelta en el pecado, en la lujuria, en donde no querían saber de otra cosa que no fueran dioses que complacieran, ¿no?, sus apetitos carnales. Y Pablo sabía que cuando iba a ir a Roma se iba a enfrentar con este tipo de gente pagana, gente que no tenía ningún temor de Dios, pero que estaba dispuesto a llevar ese evangelio. Y obviamente él sabía que este evangelio que se predicaba y que hay algunos estaban predicando en Roma, pues era un evangelio no aceptado, donde la gente se mofaba, se reía. ¿Por qué? Porque ¿qué habla del evangelio? Habla de un hombre que vino a morir por nosotros, que fue crucificado en una cruz con 2 ladrones y que decía ser el Salvador del mundo. Entonces cuando los cristianos presentan a ese Cristo que muere, que da su vida por nosotros, obviamente para el mundo pagano en aquel entonces era ridículo poder pensar en un héroe, porque ¿cómo podía ser un héroe? Alguien que muere en una cruz como un malhechor, como un maldito de Dios, ¿verdad? ¿Por qué alguien podría confiar en una persona que fue crucificada? Obviamente para ellos esto no tenía lógica. Pero cuando entendemos el evangelio, lo que predicamos, lo que Dios nos ha dado, entonces podemos sentirnos orgullosos. Tan orgullosos que estamos dispuestos a padecer por el evangelio y si es necesario dar nuestras vidas, porque el evangelio que nos ha sido compartido y que ha transformado nuestras vidas, entendemos que es un evangelio glorioso. Es en el evangelio en donde podemos ver la gloria de Dios manifestándose a los hombres, manifestándose a nuestras vidas. Entonces, quiero ver esta mañana 3 puntos por qué el evangelio es glorioso. En primer lugar, el evangelio es glorioso porque el evangelio, como acabamos de leer, es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Si ustedes notan lo que acabamos de leer, no está dando una explicación. El evangelio no es una explicación del evangelio.
no está hablando, el Evangelio no habla del poder de Dios, ni tampoco hace una descripción de lo que pudiera ser el poder de Dios. Pablo está afirmando, está diciendo, y que para nosotros tiene que ser muy importante, el Evangelio es el poder de Dios. No contiene el poder de Dios, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Entonces, cuando Pablo describe lo que es el Evangelio, entonces Pablo está dando a conocer ese atributo que a Dios lo hace ser Dios. Es la omnipotencia divina obrando salvación en los pecadores, en los perdidos. Es el Evangelio entonces la fuerza que nos mueve eficazmente para que el perdido pueda acudir a Cristo. Entonces, el hombre necesita el poder de Dios para poderlo cambiar, poderlo transformar, pero es el Evangelio. Entonces, Pablo está diciendo, no es que el Evangelio está haciendo una descripción de ese poder que hizo los cielos, que hizo la tierra, sino más bien, él está afirmando, él está diciendo que ese poder que hizo el universo, que hizo a la humanidad, es el mismo poder que actúa en el Evangelio para poder cambiar y poder transformar la vida del pecador. Si entendemos esto, entonces entendemos lo que es la conversión. Porque no estamos hablando solamente de algo que está en manos del hombre, que es algo que el hombre puede hacer, como he dicho anteriormente, la fuerza de voluntad, de que nosotros le echemos ganas para que entonces nos podamos convertir. No, Pablo está diciendo que la conversión tiene que ver con el poder de Dios. Y si alguien dice ser cristiano, si alguien que viene a la iglesia dice que ha sido transformado, entonces tenemos que ver las secuelas, tenemos que ver las evidencias de ese poder en la vida de esa persona. Cuando Dios transforma a alguien, entonces es algo real. Tenemos que ver un cambio real en la vida de la persona. Entonces el Evangelio no solamente, como muchos hemos creído, no solamente son buenas noticias. Porque si hacemos una descripción de lo que es el Evangelio, o le preguntamos a alguien qué es el Evangelio, bueno, seguramente la primera respuesta va a ser es que son buenas noticias. Sí, es cierto, son buenas noticias. Pero el Evangelio es más que eso. Es más que buenas noticias. El Evangelio, como estamos diciendo, primer punto, es glorioso. Porque el Evangelio es el poder de Dios para transformar la vida de la gente. Entonces, repito, el Evangelio es poder de Dios que puede obrar para salvar. Cuando vemos a nuestros hijos que están perdidos, cuando vemos al esposo que no le interesan las cosas de Dios, cuando vemos a mi papá o a mi mamá que son indiferentes a las cosas de Dios, debemos de pensar que el Evangelio, y que no debemos de dudar, y que tenemos que compartirlo, y que tenemos que sentirnos orgullosos, porque es en el Evangelio que vemos la gloria de Dios, tiene el poder para transformar al papá, a mamá, al hijo, al esposo o a la esposa. Lo primero que debemos de entender. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando un mensaje, no solamente son noticias, estamos compartiendo, y ahí está implicando el poder de Dios para transformar a aquella persona que hemos pensado que no tiene remedio. Una persona que vemos que está cerrado a las cosas de Dios y que tal vez nos hemos desanimado, pero no estamos hablando de cualquier cosa. Cuando lo compartimos, tiene el poder para transformar a esas personas que hemos creído que es imposible. Porque ahí está actuando el poder de Dios. En segundo lugar, punto número 2. El Evangelio es un poder, sí,
pero que obra para salvación. Aunque ya hemos considerado este aspecto del Evangelio en temas anteriores, quiero considerarlo de una manera más cuidadosa con este segundo punto. Entonces, ese poder del Evangelio obra de una manera muy específica en aquellos que se exponen a Él. Obra, dice, salvación. La palabra salvación ocupa un lugar muy central en todas las Escrituras. De hecho, la Biblia nos enseña que son las Escrituras las que nos hacen sabios para la salvación. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, tan pronto como escuchamos la palabra salvación, inmediatamente la asociamos con la idea de peligro o de calamidad. Entonces, si el hombre necesita ser salvo es porque está corriendo un peligro, o es porque está sumido en un tipo de calamidad en la cual necesita ser librado. Ahora, ¿de qué cosas el hombre necesita ser salvado? Entonces, para entender bien la respuesta, necesitamos ir al principio. ¿Quién era el hombre al momento de su creación? ¿Y qué es el hombre? ¿Qué vino a ser el hombre después de su caída? Por eso, mis hermanos, es muy importante que entendamos lo que ocurrió en los 3 primeros capítulos de Génesis. Porque si no entendemos lo que ocurrió en los primeros 3 capítulos de Génesis, entonces la salvación solamente la reducimos entre cielo e infierno. Cuando hablamos del Evangelio, entonces estamos pensando en que la gente o va al cielo o va al infierno. Pero en realidad, si observamos bien, los 3 primeros capítulos de Génesis ni siquiera tratan ese punto de infierno y cielo, que es cierto, que es real. Pero hay que entender de que también somos salvos. Entonces, si rechazamos entonces el relato de los 3 primeros capítulos de Génesis, entonces estaremos rechazando la palabra salvación a un simple vocablo. Le estamos quitando todo el significado cuando decimos que Dios vino a salvarnos. Entonces, por describirlo de una manera, por definirlo de una manera, en base a los 3 primeros capítulos de Génesis, digo lo siguiente: la salvación no es otra cosa que la obra poderosa que hace Dios para librar al hombre de las consecuencias de su caída. La salvación tiene que ver con salvarnos de las consecuencias de la caída. Por eso digo, muy importante entender qué sucedió en la caída. Entonces, el hombre que ahora es, no es lo que originalmente fue o como fue hecho al principio. Dios hizo al hombre, aunque no vamos a leer obviamente los 3 capítulos de Génesis, pero por hacer un resumen de esos 3 primeros capítulos, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y con un propósito muy específico: que glorifiquemos a Dios y que nos gocemos en Él por siempre. ¿Para qué fuimos creados? De acuerdo al contexto general de las Escrituras, para ser felices con Dios y que nuestra vida esté dedicada a glorificarlo, a exaltarle. Entonces, el deleite del hombre el deleite del hombre antes de la entrada del pecado en el mundo consistía en disfrutar de la comunión que tenía con Dios. Esa era la vida del hombre. ¿En qué consistía? En tener esa comunión con Dios.
Esto es clave para entender por qué a veces vivimos o la gente vive como miserable. ¿Por qué la gente sigue viviendo como miserable? ¿O por qué muchos que aún vienen a la iglesia no terminan de sentirse satisfechos con Dios? Punto clave. Porque no tienen relación con Dios. ¿Por qué a pesar de que venimos a la iglesia, entendemos la enseñanza bíblica, tenemos conocimiento doctrinal, porque a veces no estamos satisfechos? Mi hermano, no es ningún misterio. Porque muchos de los que venimos aquí no somos felices, no nos sentimos completos porque no tenemos relación con Dios. Y me pasé casi 2 meses antes de este tema hablando de la importancia de tener relación con Dios, de la importancia de orar, de estar en contacto con Él. ¿Por qué? Porque orar, más que una necesidad, más que estar pensando en qué le vamos a pedir, es nuestro deleite de estar con Dios. Pero cuando no tenemos deleite en las cosas de Dios, entonces buscamos satisfacer nuestras necesidades fuera de Dios. Entonces, en su estado no caído, el hombre podía amar a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma, y podía obedecerlo. Era una satisfacción poder obedecer las cosas de Dios. Pero el hombre, como vemos en los 3 primeros capítulos de Génesis, el hombre pecó y a través de eso, de ese pecado, entró la muerte y la separación de Dios. 2 cosas que sucedieron: la muerte espiritual y fuimos separados de Dios. Que la Biblia lo presenta, que fuimos destituidos de la gloria de Dios. En términos de salvación, ¿qué significa ser salvos? Volver a ser restituidos a la gloria de Dios. El gozo de Dios, su felicidad del hombre, está en vivir para la gloria de Dios. Y si el hombre no es feliz es porque fue destituido de la gloria de Dios. Entonces el hombre cuando pecó se convierte en un ser independiente y egoísta. Satanás los engañó, les hizo creer que con el pecado serían libres. Pero lo que realmente sucedió es que perdieron su libertad y ahora son esclavos del diablo y de sus propios deseos. 2 cosas con el pecado: esclavos del diablo, somos manipulados por el diablo, pero también esclavos de nuestros propios deseos. Es decir, la vida se complica estando el diablo, pero si aún no estuviera el diablo, seguiríamos siendo esclavos porque somos esclavos de nuestros propios deseos. Hay un mito con esto que estoy diciendo, de que, yo no sé si usted ha escuchado, dice, no, es que todos somos hijos de Dios. Y como todos somos hijos de Dios, entonces pues Dios no puede condenarnos. Y hay mucha gente que cree que todos somos hijos de Dios, pero no es cierto. Jesús dijo en Juan 8:42, dijo, si vuestro Padre fuese Dios, si su Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Si en realidad esa tesis es cierta, entonces el mundo tendría que amar a Dios con todas sus fuerzas y todo su corazón. Pero 2 versículos después, versículo 44, Juan 8:44, les dice a ellos que no aman a Dios, que no hacen las cosas de Dios, que no viven para Dios, que no viven para glorificar a Dios. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, más claro, aquí está. Si no eres hijo de Dios, entonces eres hijo del diablo. Tu padre, si no tienes a Dios por padre, tu padre es el diablo. Oh, qué fuertes estas palabras. Pero Jesús está confrontando a esos religiosos
que se sentían que su padre era Dios, pero en realidad Él está diciendo, si en verdad ustedes me amarían, no estarían procurando matarme, quitarme la vida. Pero ustedes hacen lo que el diablo hace. Su padre es el diablo. Entonces, de esa caída, de esa separación, de esa esclavitud de nosotros mismos, de esa esclavitud del mismo Satanás, es de todo eso que Dios salva al pecador a través del Evangelio. Es importante que entendamos la salvación desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque algunos piensan que la salvación únicamente está en términos de cielo e infierno. Ven la salvación como un lugar de entrada gratis al cielo solamente. Pero la salvación, como acabo de explicar, es mucho más que cielo e infierno. Porque obviamente les preguntamos a la gente, ¿quién quiere ir al cielo? Les preguntamos a los pecadores, ¿cuántos quieren ir al infierno? Pues no, nadie quiere ir al infierno. Pero ¿cuántos quieren ir al cielo? La humanidad obviamente no quiere sufrir. Nada que tenga que ver con el sufrimiento es algo que el hombre va a aceptar. Y si eso hace que la vida sea más feliz, más placentera, yendo al cielo, pues claro que quieren ir al cielo. Pero de ahí a que quieran ir al cielo, a que quieran cambiar su vida, eso es algo muy diferente. Por eso digo esta mañana, cuando el Señor salva al pecador, no solo lo libra de la condenación del pecado, sino también del poder de ese pecado que está obrando en contra de nuestras vidas. Dice Mateo 1:21. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, escuchen bien, de sus pecados. Les pregunto, ¿de qué los va a salvar? Respóndame, por favor. De sus pecados. ¿Dice que salvará al pueblo del infierno aquí? No. ¿Solo de las consecuencias del pecado? ¿Que es ir al infierno? No, no está hablando de eso aquí. Dice, Dios salvará al pueblo de sus pecados. Será una liberación del pecado mismo. Y por supuesto, claro que sí, de las consecuencias del pecado. ¿Seremos librados del infierno? Claro que sí. Pero algo muy importante cuando hablamos y predicamos el Evangelio, no solamente somos salvados de que ya no seremos condenados y que la bendición es ir al cielo, no, seremos librados de nuestros pecados. Porque entonces vemos dentro de las iglesias personas que quieren ir al cielo, que se sienten gozosos porque no van a ir al infierno, pero siguen siendo esclavos del pecado. No vemos un cambio, no vemos una transformación. En realidad no aman a Dios, pero ellos están seguros que van al cielo y entonces les han predicado un evangelio falso. Porque solamente les hemos dicho que los va a librar de la condenación del pecado, que ya no van a ir al infierno, pero no se les ha enseñado que el Evangelio contiene ser librados de nuestros propios pecados. Y cuando vemos a la gente que sigue atado a sus pecados, que no hay un cambio, no hay una transformación, son esclavos de sus propios deseos, en realidad el Evangelio no ha llegado a sus vidas. Entonces, ¿somos salvos de la culpa del pecado? Sí, pero también del dominio sobre nuestras vidas. Por eso dice en las Escrituras en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Entonces la salvación no solo es las consecuencias del pecado, sino del poder de vivir en libertad, para poder obedecer y vivir para su gloria. Mis hermanos, una salvación que solo libra del infierno es una contradicción.
Una salvación que solo libera del infierno, pero deja al cristiano esclavo del pecado, no es salvación. Una iglesia que cree que va al cielo, una iglesia que cree que va a la eternidad a gozar con Dios, pero una iglesia mundana, pagana, pensando en la carne, en los deseos de los ojos. Eso no es la salvación. Cuando predicamos el Evangelio, no solamente es decir a la gente que Dios nos quiere librar de las consecuencias del pecado, sino del mismo poder en el cual el hombre está atado. Y cuando llega el Evangelio y nos libera de ese poder del pecado, como acabamos de leer, Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, tenemos que ver un cambio y una transformación en nuestras vidas. Esta iglesia tiene que ser una iglesia transformada. Entonces, ¿cómo escapar de la condenación del infierno si continuamos esclavos totalmente del pecado? Eso no es el Evangelio. ¿De qué hemos sido librados? ¿De qué hemos sido librados? En primer lugar, dice las Escrituras en Gálatas 1:3, por favor vayan conmigo. Hemos sido librados del presente siglo malo. Hemos sido librados del presente siglo malo. Dice Gálatas 1:3, gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si tú te dices ser salvo, entonces debes de considerar muy seriamente este texto que acabamos de leer. ¿Qué es lo que este texto nos enseña? Nos está diciendo aquí Pablo que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida, de eso hemos sido librados. Ya no somos esclavos del presente siglo malo. Cristo nos hizo libres para no estar sometidos a la tiranía de este mundo. Entonces, no solamente hay que ver la mundanalidad en cosas externas, porque hay muchos que solamente vemos la mundanalidad de cosas externas. Por ejemplo, si alguien viene a la iglesia y no viene vestido decorosamente, y viene con una minifalda, entonces, mira, ahí viene una mundana. Pero cuando vemos esa mundanalidad, no solamente es de lo que vemos, tiene que ver con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con la filosofía que está detrás de todo esto. ¿Por qué la gente hace lo que hace, dice lo que dice? ¿Por qué la gente se viste como se viste? No se trata de tiempo, no se trata de épocas, no se trata si nosotros estamos más grandes y los demás somos más jóvenes, no se trata de modas, no se trata de tiempos o de épocas, se trata de lo que enseña las Escrituras. No es mi opinión, sino lo que dice la Biblia de cómo debe ser nuestra vida y nuestra conducta. Entonces, la mundanalidad no es cuestión de gustos o de preferencias. Tiene que ver con la verdad. Tiene que ver con los absolutos de Dios. Con lo que Dios dice, cómo debe ser el cristiano. Y muchos pelean con eso. Porque creen que es cuestión de opiniones o de preferencias, de cultura. No. La vida cristiana tiene que ver con la verdad de Dios, con lo que Dios establece a través de su palabra. Entonces Cristo nos hizo libres para que no seamos más manejados al antojo de este mundo.
Entonces hemos sido librados del pecado, nos libra de la tiranía del mundo, pero también nos libra de otra tiranía peor, la tiranía de nuestro propio yo, la tiranía de nuestro individualismo. Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14. 2 de Corintios 5, 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si alguien ha sido cambiado, ha nacido de nuevo, lo primero que debe de entender esa persona que ha nacido de nuevo, un cristiano, que ya no vives para ti, ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Él. Ya no es lo que yo quiero, no son mis gustos, mis preferencias, sino lo que Él quiere. ¿Cómo es que nosotros debemos vivir la vida? Entonces, dice aquí entonces en 2 de Corintios que Él murió para los que viven, ya no sigan viviendo para sí mismo. Entonces cuando Adán pecó, perdió el sentido de su existencia. Adán dejó de amar a Dios por encima de todas las cosas y volcó su amor para sí mismo. Es por eso que Dios nos introduce a un pueblo y ahora podemos amarnos los unos a los otros, podemos preocuparnos los unos por los otros. De ahí la importancia de la iglesia local, reconociendo que somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué? Porque ya no vivimos para nosotros mismos, no somos individualistas, y por eso Dios nos trae a una iglesia local en donde reconocemos que somos parte del cuerpo de Cristo y que nos necesitamos unos para otros, y que lo que ahora yo vivo, lo vivo para bendecir a mi hermano, para bendecir este cuerpo en donde Dios me ha puesto, y soy responsable para esta iglesia. De ahí la importancia de la iglesia local, que reconozcamos que somos miembros los unos de los otros. Por eso esta mañana tenemos serias razones para sospechar a veces de la sinceridad de alguien que afirma amar a Cristo, pero al mismo tiempo es indiferente al pueblo de Cristo que Dios redimió a través de su sangre. Hay una relación y lo hemos predicado y seguiré predicando. Tenemos que tener un compromiso en donde Dios nos ha traído. Si dices amar a Dios, tienes que reflejarlo amando en donde Dios te ha puesto. Que somos responsables. Que tenemos que tener una carga para que esta iglesia sea una iglesia en las manos de Dios, y que yo tengo una parte importante, yo tengo algo que hacer en este lugar. Y en tercer lugar, el último punto, el Evangelio, y solo el Evangelio enseña el único medio posible de salvación. Pablo y Silas le mostraron al carcelero en Filipos el único medio para ser salvo. Hechos 16:31. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero solo para aquel que cree. Eso es lo que Pablo está diciendo. No hay otra restricción. El Evangelio no está excluyendo a nadie. Lo único que pide es creer en Él, creer en Jesucristo. Entonces el Evangelio ofrece a todos la misma salvación, el mismo Salvador, y es por medio de la fe. Lo que Dios le pide hace 20 años es lo mismo que está pidiendo hoy en día. Lo que Dios le pide a una persona en otro país y lo que pide aquí en México y lo que pide al rico y al pobre es lo mismo.
al pecador, al inicuo, al religioso, al educado, al que no es educado. Para todos es igual y es lo mismo. ¿Cómo pueden obtener salvación? El pobre a través de la fe, y el rico a través de la fe, y el que es muy malo a través de la fe, y el que se cree santurrón solo a través de la fe. Sigue siendo lo mismo, no hay un cambio. Y es ese poder que interviene para convertir al pecador y llevarlo a la salvación. Ahora, ya para estar terminando, el poder de Dios a través del Evangelio no es que obre de una forma mágica. Cuando compartimos el Evangelio no solamente es porque decimos que es poder de Dios, entonces solamente lo decimos y entonces mágicamente la gente se va a convertir. No, el Evangelio tiene que ser creído. Ya lo hemos explicado. Y para ser creído tiene que ser comprendido. Y para ser comprendido tiene que ser presentado de una manera que pueda ser captada a través del intelecto. La gente tiene que entender. Por eso es muy importante lo que hablamos, el contenido del Evangelio, lo que estamos informando. Decirlo de tal manera que la gente lo pueda entender. Dice Mateo capítulo 13, versículo 18. Mateo 13, 18 y versículo 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de esta parábola? Una parábola muy hermosa, muy bonita, pero que nos da luz de lo que por qué algunos no creen y por qué otros sí creen. Y aquí hay una palabra clave muy importante. No vamos a leerlo todo, pero dice el versículo 18: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, por eso decía que no es una cosa mágica el Evangelio tiene que ser ¿qué? Entendido. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Tiene una relevancia que el Evangelio sea expuesto claramente, entendidamente, para que entonces el oyente lo pueda entender. Pero fíjense lo que dice el versículo 23, Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Muy importante que seamos claros a la hora de compartir el Evangelio. Muchos comparten la Biblia, pero déjenme decirles que aún la Biblia, si no entendemos lo que es el Evangelio, a lo mejor no estás compartiendo el Evangelio. Estás compartiendo cosas importantes para la vida cristiana, para el cristiano, pero no para el perdido. Y para el perdido necesitamos transmitir un evangelio específico que hemos pasado casi 2 meses hablando y enseñando lo que debe de contener el evangelio, que es lo que nosotros tenemos que predicar a la hora de predicarle al pecador. ¿Por qué? Porque ese pecador de alguna manera tiene que entenderlo. ¿Están ahí? ¿Qué aplicaciones prácticas podemos extraer de Romanos 1, 16 y 17? En primer lugar, ya estoy terminando. En primer lugar, y lo más obvio, debemos de predicar el Evangelio. Yo te pregunto, mi hermano, esta mañana, tenemos casi 2 meses compartiendo esto, pero ¿cuántos en realidad han estado orando, pidiendo a Dios la guianza para hacer este reto? Porque si no abrimos nuestra boca, si no vamos con el perdido, no tomamos la decisión, no va a pasar nada. Porque ya hemos entendido que la única manera que puede transformar al pecador es anunciando el Evangelio. Pero ¿cómo va a ser transformado si no hablamos? Porque de alguna manera, cuando a veces no hablamos, cuando callamos, han pasado casi 2 meses y no hemos hecho nada,
quiero pensar que a lo mejor sí nos avergonzamos del Evangelio. No hemos entendido el Evangelio. Y cuidado, porque si nosotros nos avergonzamos supuestamente de quien hemos creído, entonces hay una advertencia. Si tú te avergüenzas de Cristo, tú te avergüenzas de ese Evangelio, que es un Evangelio glorioso, que es el poder de Dios, entonces Dios se avergonzará de nosotros. Pero yo he predicado estos 2 meses porque tenemos la necesidad de estarle compartiendo a la gente, porque la gente se está yendo, se está muriendo. Antier me tocó estar en un velorio. ¿Y cuál fue el mensaje que transmití en ese velorio? Que así como estaba esa persona en esa caja, algún día nosotros vamos a estar. Y que debemos de pensar que vamos a morir. Pero si esa gente muere sin compartirles el Evangelio, obviamente esa gente está perdida. Y la iglesia y tú eres responsable de poder compartir ese Evangelio. En segundo lugar, debemos de esforzarnos para vivir a la altura de ese Evangelio. Lo que nos hace tener apertura con el perdido, el que nos hace tener de alguna manera cierta autoridad moral de compartir lo que compartimos, porque eso que compartimos es lo mismo que nosotros vivimos y experimentamos. ¿Cómo decirle a nuestros hijos que vengan a la iglesia? ¿Cómo decirle a nuestros hijos que crean en el Evangelio cuando nosotros no vivimos conforme a ese Evangelio? Que somos personas que nos comportamos y pensamos como los mundanos, que hablamos como ellos, que andamos en las cosas del mundo como ellos andan, que en realidad no estamos buscando las cosas de Dios. Nunca los hijos, nunca los padres los veremos en la iglesia porque no vivimos a la altura de ese Evangelio. Y en vez de ser personas que nos gloriamos, de ser personas que entendemos que ese es el Evangelio que puede transformar la vida de un hogar, la vida de un matrimonio, la vida de nuestra familia, en realidad estamos siendo piedras de tropiezo. Una, porque no hablamos, porque no testificamos, porque nos da pena, nos da vergüenza, no queremos padecer, no queremos que nadie nos diga nada, porque no hemos sentido en realidad lo que es el Evangelio. No nos sentimos orgullosos de esa palabra que Dios nos ha dado, que ha transformado nuestras vidas y que ahora, así como nosotros hemos recibido de gracia tenemos que dar. Y peor aún, que la gente no nos quiere escuchar y que la gente nos tome de locos porque no tenemos el testimonio, porque no vivimos a la altura de ese Evangelio. Por eso es muy importante lo que estoy predicando. ¿De qué sirve ir a la calle? ¿De qué sirve de poder entender cómo transmitir este mensaje si no vivimos nosotros ese Evangelio? Dice la Escritura que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Por eso es muy importante que tus amigos, esas personas en las cuales tú tienes caras, necesitan venir a la iglesia. Porque es a través de la exposición de la palabra de Dios es que Dios va a obrar en sus corazones. Esa semilla en el corazón de ellos que tiene el suficiente poder para cambiarlos y transformarlos. Pero tenemos que ponernos las pilas, tenemos que hablar, tenemos que compartir. Si después de hablar y compartir la gente no se convierte, esa es tarea de Dios. La conversión no es nuestra tarea, es tarea del Espíritu Santo. Nuestra misión, nuestra responsabilidad es compartirles. Pero tenemos que hablar, tenemos que ir. Deja de ser cristianos, de esos cristianos que nadie se entera que eres cristiano, porque todavía te avergüenzas, te apenas, o porque no quieres que nadie te diga nada. Mi hermano, ya no vives para ti, ahora vivimos para Él. Ahora hemos tomado el arado y ya no somos dignos de voltear atrás, porque el que voltea atrás, como dijo Jesús, no es digno de ser mi discípulo.
Y sabemos que vamos a pagar un precio. Tal vez seremos aborrecidos, seremos menospreciados. Tal vez algunos hasta pierdan la vida por compartir el Evangelio. Pero vale la pena. Vale la pena, mis hermanos. Cierren sus ojos esta mañana. Padre, quiero darte gracias. Que tú sigas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, si hay alguien aquí esta mañana que tú has confrontado, Señor, su vida, en primer lugar porque no vive a la altura del Evangelio, porque se ha dado cuenta, Señor, que solamente ha estado buscando ser librado de las consecuencias del pecado, pero sigue atado al pecado. Su amo es el pecado, obedece al pecado, y aunque ha tratado de librarse de esa tiranía, se da cuenta que sigue siendo esclavo de sí mismo, de sus deseos, de sus pasiones. Señor, que esta mañana tu salvación pueda llegar, Señor. A nadie, Señor, nos hace daño poder examinar nuestra vida, nuestro corazón. El poder examinarnos si en verdad estamos caminando, Señor, en tus juicios, en tus mandamientos. Si en verdad, Señor, hay un deleite en obedecerte. Que todo lo que hacemos, Señor, que despertamos pensando cómo te vamos a exaltar, cómo te vamos a glorificar, Señor. Que esta mañana, Señor, tú traigas luz a nuestras vidas, Señor. Porque a lo mejor después de estos 2 meses, Señor, ni siquiera nos hemos preocupado por el perdido, nos hemos preocupado, ni siquiera hemos planeado, ni siquiera hemos intentado. Nuestros pensamientos no están en ti, Señor. Y ahí podemos darnos cuenta, Señor, si en verdad, Señor, tú has hecho algo en nuestras vidas. Si no nos apasiona este tema, Señor. Que en vez de sentirnos privilegiados y, como decía Pablo, orgullosos del Evangelio, que no nos avergonzamos, Señor. Pero si somos de esas personas que preferimos callar, porque valoramos nuestras vidas por encima de la tuya, Señor. Yo digo esta mañana, ¿quiénes somos nosotros para decir que valemos más que tú, Señor? ¿Qué es nuestra vida, Señor? Si tú la diste por nosotros, siendo Dios, siendo un hombre que fuiste sin pecado, Señor. ¿Por qué nuestra vida tendría que valer más? ¿Por qué tendríamos que cuidarla, Señor, de tal manera que no queremos, Señor, ningún rasguño a causa del Evangelio? ¿Quiénes somos, Señor? Más bien no hemos entendido, Señor, que no somos nada, que nuestra vida no tiene sentido, que nuestra vida no tiene valor si no estamos contigo, Señor. Padre, oro para que esta iglesia sea cambiada, sea transformada. Reconocemos nuestras debilidades. Reconocemos, Señor, que hay un camino largo por recorrer, Padre. No somos una iglesia perfecta. Tenemos deficiencias, Señor. Tenemos mucho que cambiar, Padre. Pero lo que importa, Señor, es el corazón. La sinceridad, Señor, de caminar hacia ti, pese a nuestras debilidades, a nuestros errores, Padre. Y aún, Señor, reconozco mis errores, Padre. Reconozco mis incompetencias, Señor. Las áreas que necesito cambiar, Señor. Que podamos vivir, Señor, a la altura del Evangelio, Señor. Ayúdanos, Padre, esta mañana. Gracias, Señor.